En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del primer libro de Crónicas, capítulos del 13 al 15. David consultó con los jefes de 1,000 y 100 y con todos los oficiales. Luego dijo a toda la asamblea de Israel: Si les parece bien y la cosa conviene a Yahvé, nuestro Dios, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado en todas las regiones de Israel y además a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y aldeas, para que se reúnan con nosotros y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado por ella en tiempos de Saúl. Toda la asamblea acordó hacerlo así, pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. David entonces congregó a todo Israel, desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Yahvé desde Caritiarim. Subió pues David con todo Israel hacia Baalá, a Candiatirim de Judá, para subir de allí el arca de Dios que llevaba el nombre de Yahvé, que está sobre los querubines. Cargaron el arca de Yahvé en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Uzá y Agllo conducían la carreta. David y todo Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, salterios y panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Kidom, Uzá extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Yahvé se enojó contra Uzá y lo hirió por haber tocado el arca, cayendo muerto allí delante de Dios. David se enojó porque Yahvé había castigado a Uzá y se llamó aquel lugar Pérez Uzá hasta el día de hoy. David tuvo miedo aquel día a Yahvé y dijo: ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Por eso no la llevó a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededom de Gad. El arca de Dios habitó 3 meses en la casa de Obededom, y Yahvé hizo prosperar su casa y cuanto tenía. Hiram, rey de Tiro, envió a David mensajeros y madera de cedro, y también albañiles y carpinteros para edificarle una casa. Entonces David conoció que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel, ya que su reino había sido ensalzado a causa de Israel, su pueblo. David tomó por esposas otras mujeres en Jerusalén
y tuvo más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobad, Natán, Salomón, Jibjar, Elisúa, Elfalet, Nagá, Nefeg, Yafia, Elisamá, Balyadadá y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos a buscarlo. David se enteró y les salió al paso. Los filisteos siguieron su marcha, extendieron sus tropas por el valle de Rephaim. Entonces David consultó a Yahvé, diciendo: ¿Acaso debo atacar a los filisteos, y me los entregarás en mis manos? Yahvé le respondió: Sube, pues yo los entregaré en tus manos. Los filisteos avanzaron hasta Baal-Farasim, y allí los derrotó David, y dijo: Yahvé ha disipado por mi mano a los enemigos, como se disipan las aguas, y por eso se llamó aquel lugar Baal-Farasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, que fueron arrojados al fuego por orden de David. Nuevamente los filisteos invadieron el valle, y de nuevo David consultó a Yahvé, el cual le contestó: No subas detrás de ellos, sino que das un rodeo y les vienes al encuentro por el lado donde están los árboles que dan bálsamo, y cuando escuches el ruido, como el de alguien que anda por la copa de los árboles, entonces darás la batalla, porque Yahvé va delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo como le había mandado Yahvé, y persiguió a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones, pues Yahvé difundía su terror sobre todas las naciones. David se hizo casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca y le levantó una tienda de campaña. Entonces dijo David: Solamente los levitas llevarán el arca, pues a ellos los escogió Yahvé para llevarla y servirle a él para siempre. David, pues, congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que había preparado para ella. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Kehat, a Uriel, el jefe, y a sus hermanos, 120. De los hijos de Merarí, a Asaías, el jefe, y a sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, a Joel, el jefe, y a sus hermanos, 130. De los hijos de Elifasán, a Semaías, el jefe, y a sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, a Eliel, el jefe, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, a Aminadab, el jefe, y a sus hermanos, 112. También llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Semanías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Ustedes son los cabezas de familia de los levitas. Santifíquense ustedes y sus hermanos para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel, al lugar que para ella tengo preparado. Pues Yahvé, nuestro Dios, nos castigó cuando en su ausencia no lo consultamos según está establecido. Se sacrificaron, pues, los sacerdotes y levitas para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel. Luego los levitas trasladaron a hombros el arca de Yahvé, como lo había ordenado Moisés según la palabra de Yahvé, llevando las varas sobre los hombros. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos
los cántaros, los cantores, los instrumentos musicales, salterios y címbalos, para que los hicieran resonar con voz de júbilo. Los levitas designaron a Hemán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, hermanos suyos, a Etán, hijo de Quisaías. Con ellos a sus hermanos de segundo orden, Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benanías, Meseías, Matatías, Elifelé, Migneas, Obededom y Jehiel, porteros. Los cantores Hemán, Asaf y Etam hacían resonar símbolos de bronce. Zacarías, Uziel, Simaramot, Geliel, Uní, Eliab, Maseías y Benaías tenían arpas de tonos bajos. Matatías, Elifelé, Magneas, Obededom, Jehiel y Osasías tenían cítaras de tonos altos para dirigir el canto. Quenonías, jefe de los levitas, dirigía el traslado porque era hombre entendido en esas cosas. Berequías y Alcaná eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Nataniel, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededom y Jehías eran porteros del arca. Así pues, David, los ancianos de Israel y los jefes militares fueron a traer el arca de la alianza de Yahvé desde la casa de Obededom a Jerusalén con gran fiesta y alegría. Y mientras Dios ayudaba a los levitas portadores del arca de Yahvé, sacrificaron 7 terneros y 7 carneros. David iba revestido de una manta de lino fino, lo mismo que todos los levitas que portaban el arca, los cantores y Quenonías, el jefe que dirigía el traslado. También David llevaba un efod de lino. Todo Israel subía el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos, con trompetas y címbalos y haciendo sonar los salterios y las cítaras. Cuando el arca de la alianza de Yahvé entró en la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana. Vio al rey David que saltaba y los despreció en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del primer libro de Macabeos, capítulo 13. Supo Simón que Trifón había formado un gran ejército para invadir el territorio de Judá y devastarlo. Viendo que el pueblo tenía miedo, que reinaba el terror, subió a Jerusalén y reunió al pueblo. Lo arengó con estas palabras: «Saben ustedes todo lo que mis hermanos, yo mismo y toda la casa de mi padre hemos hecho por nuestras leyes y por nuestra religión. Todos mis hermanos dieron la vida por Israel, y he quedado yo solo. Pero líbreme Dios de ponerme a resguardo en momentos difíciles, porque mi vida no vale más que la de mis hermanos. Ya que las naciones que nos odian se han puesto de acuerdo para destruirnos, yo haré justicia a mi pueblo, al templo, a nuestras mujeres y a nuestros hijos». Al oír estas palabras, se despertó el espíritu del pueblo y respondieron con grandes aclamaciones: «Tú serás nuestro jefe en lugar de Judas y de tu hermano Jonatán».
dirígenos en el combate, y haremos todo lo que nos digas. Simón reunió entonces a todos los hombres aptos para la guerra, terminó rápidamente las murallas de Jerusalén y fortificó todo el contorno de la ciudad. Mandó luego a Jope a Jonatán, hijo de Absalón, con un poderoso ejército. Este desalojó a los que allí estaban y se instaló en la ciudad. Trifón salió de Tolemaida con un poderoso ejército para invadir el territorio de Judá. Llevaba consigo prisioneros a Jonatán. Simón, por su parte, estaba su campamento en Adida, frente a la llanura. Cuando Trifón supo que Simón había tomado el mando en lugar de su hermano Jonatán y que estaba listo para atacarlo, le mandó unos mensajeros. «Tenemos preso a tu hermano Jonatán», dijeron, «a causa del dinero que debe al erario real como alto funcionario. Mándanos pues 100 talentos de plata y a 2 de tus hijos como rehenes para que, una vez en libertad, no se nos escape, entonces los soltaremos». Simón comprendió que sus palabras no eran sinceras. Mandó sin embargo el dinero y a los 2 jóvenes para que no cayera sobre él la cólera del pueblo, porque podrían luego decir: «¿Cómo no mandó el dinero ni a los jóvenes mataron a Jonatán?». Mandó pues a los niños y a los 100 talentos de plata, pero Trifón no cumplió su promesa ni soltó a Jonatán. Trifón avanzó luego para invadir el país y devastarlo. Dio un rodeo, tomando el camino de Adora, pero Simón y su ejército se le interponían doquiera que iba. Los hombres de la ciudadela mandaron unos mensajeros donde Trifón para suplicarle que fuera rápidamente por el desierto y les llevara víveres. Trifón dispuso toda su caballería para ir allá, pero como esa noche hubo una fuerte caída de nieve, la nieve impidió el paso. Levantó su campamento y se dirigió a Galaad. Antes de llegar a Bascama, ordenó ejecutar a Jonatán, al que enterraron en ese lugar. Luego Trifón emprendió el regreso para volver a su país. Simón mandó recoger los restos de su hermano Jonatán y los enterró en Modín, en la ciudad de sus padres. Todo Israel hizo un gran duelo por él y lo lloraron durante muchos días. Simón mandó construir un mausoleo en la tumba de sus padres y de sus hermanos. Estaba hecho de piedras labradas por delante y por detrás, y era lo bastante alto como para que se viera de lejos. Mandó erigir 7 pirámides, una frente a otra, por su padre, su madre y sus 4 hermanos, para así conservar su recuerdo para siempre. Rodeó estas pirámides con un círculo de altas columnas rematadas con armaduras. Al lado de esas armaduras ordenó que se esculpieran barcos que podrían ser vistos por todos los que navegan por el mar. Ese es, hasta el día de hoy, el monumento que Simón ordenó construir en Modín. Trifón, que actuaba con doblez con el joven rey Antíoco, acabó por asesinarlo y reinó en su lugar. Tomó la corona de los reyes de Asia e hizo mucho daño al país. Simón reconstruyó las fortalezas de Judá, instaló en ellas altas torres, murallas elevadas, puertas y cerrojos, y dejó allí provisiones de reserva. Simón, además, escogió a algunos hombres que mandó donde el rey Demetrio para que hiciera al país exento de impuestos, porque Trifón no hacía más que robar y asaltar. El rey Demetrio respondió a su demanda
con esta carta. El rey Demetrios saluda a Simón, sumo sacerdote y amigo de los reyes, a los ancianos y a la nación de los judíos. Hemos recibido la corona de oro y la palma que nos enviaste. Estamos dispuestos a firmar con ustedes una paz total y a escribir a los recaudadores reales para que les hagan diferentes concesiones. Todos nuestros compromisos con ustedes se mantienen firmes. Las fortalezas que han construido ustedes son suyas. Queremos olvidarnos de todas las faltas y de las ofensas cometidas hasta ahora, como también de la tasa real que nos debían. Y si por casualidad se cobrara en Jerusalén algún otro impuesto, que no se cobre más. Si hay entre ustedes gente dispuesta a enrolarse en nuestra guardia personal, que vaya a enrolarse y que reine la paz entre nosotros. Así fue quitado, el año 170, el yugo de las naciones que pesaba sobre Israel. El pueblo de Israel comenzó a fechar sus actas y sus contratos de esta manera. El primer año de Simón, eminente sumo sacerdote, general y gobernador de los judíos. Por esos días, Simón se dirigió a Gaza y la hizo sitiar por sus tropas. Construyó torres rodantes y las emplazó para atacar la ciudad. Logró hacer un hoyo desde una de esas torres y entrar en la ciudad. Los que estaban en la torre rodante saltaron afuera y cundió el pánico. Los habitantes, sus mujeres y sus hijos subieron a las murallas, con sus ropas hechas tiras y lanzando grandes gritos. Le pidieron a Simón que les concediera la paz. Le decían: no nos trates según nuestra maldad, sino según tu misericordia. Simón tuvo compasión de ellos y detuvo el combate, pero expulsó a los habitantes de la ciudad. Purificó las casas de las que habían ídolos e hizo una entrada solemne, entonando himnos, cantos y salterios de acción de gracias. Después de haber sacado de la ciudad todas las impurezas, puso allí hombres fieles a la ley. Luego la fortificó y se construyó allí una casa. Durante todo ese tiempo, los hombres que ocupaban la ciudad de Jerusalén no podían ya ni salir, ni circular por el país, ni comprar, ni vender. Estaban sufriendo de hambre, y eran muchos los que morían de inanición. Le suplicaron a Simón que hiciera la paz con ellos. Éste se la concedió, pero los echó de allí y purificó la ciudadela de cualquier impureza. Entró allí solemnemente el día 23 del segundo mes, el año 171, con palmas, cantos de alabanza, al son de cítaras, címbalos, arpas, himnos y cantos, porque había sido derrotado un gran enemigo de Israel. Ordenó que se celebrara ese día anualmente. Fortificó la colina del templo, situada al lado de la ciudadela, y residió allí con los suyos. Viendo que su hijo Juan era ya un hombre, Simón le confió el mando de todas las tropas y le dio como residencia Gazer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es tu promesa, más que la miel en mi boca. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de mi boca tu palabra de verdad. Amo tu palabra, Señor.
confío en tu palabra.